Mi nombre es Elena Herrera y, desde que tengo uso de razón, he vivido a la sombra de la riqueza y el poder de mi familia. Crecí en La Moraleja, a las afueras de Madrid, en una imponente villa de estilo clásico que se alzaba con orgullo sobre una hectárea de césped inmaculadamente cuidado. La casa era el tipo de lugar que hacía que los desconocidos detuvieran sus coches solo para hacer fotos a través de las verjas de hierro forjado. Tenía 7 dormitorios, 10 baños, una gran escalera de mármol traída de Italia y un comedor tan largo que cuando te sentabas en un extremo, la persona en el otro parecía existir en un mundo diferente. Había una piscina interior climatizada, una bodega surtida con añadas que mi padre coleccionaba como trofeos y una biblioteca que nadie usaba jamás, excepto para sesiones de fotos en revistas de alta sociedad. La finca era el orgullo y la alegría de mi padre. Ricardo Herrera no era solo un hombre, era una fuerza de la naturaleza, el fundador de Sistemas Herrera, una empresa de software que pasó de un garaje abarrotado en el barrio de Salamanca a una corporación valorada en cientos de millones de euros. Mi madre Isabel era la joya pulida a su lado, la mujer que sabía cómo dominar una sala con sus perlas y su sonrisa perfecta. Mi hermano mayor, Javier, era su príncipe heredero, preparado desde la infancia para hacerse cargo del negocio familiar. Mi hermana menor, Clara, era la consentida, la niña de oro que no podía hacer nada mal, adorada no solo por mis padres, sino por cualquiera que entrara en nuestra órbita. Y luego estaba yo, la hija mediana, la invisible. La gente asume que ser la hija de un magnate de la tecnología significa que vives una vida de ensueño. Pero lo que no entienden es que la riqueza puede anularte tanto como enaltecerte. En cada cena familiar, mi padre le preguntaba a Javier sobre los beneficios trimestrales, o qué nueva estrategia planeaba implementar una vez que heredara la empresa. Sonreía con orgullo cuando Clara hablaba de sus exposiciones de arte en Madrid o de sus viajes por Europa. Pero cuando la conversación llegaba a mí, su voz se aplanaba con indiferencia. «Pásame la sal», Elena murmuraba, como si esa fuera la contribución más importante que podía hacer. Aprendí pronto que en mi casa el silencio era más seguro que hablar. El silencio me impedía ser objeto de burlas o desdén, de ser comparada desfavorablemente con mis hermanos. Pero lo que mi familia nunca se dio cuenta es que el silencio no es debilidad. El silencio agudiza la observación. Te enseña a notar lo que otros pasan por alto, a leer entre líneas, a planificar en secreto. Mi invisibilidad se convirtió en mi arma. Cuando cumplí 18 años, supe que quería construir algo propio. No me hacía ilusiones sobre heredar Sistemas Herrera. Ese trono era de Javier, grabado en piedra antes de que supiera atarse los zapatos. Y Clara, bueno, ella nunca necesitó el negocio. Su belleza y encanto le garantizaban que siempre tendría puertas abiertas. Pero yo tenía que luchar por cada centímetro de terreno que pisaba. Cuando me gradué en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, mi padre apenas levantó la vista de su teléfono. «Bien», dijo. «Al menos no te morirás de hambre». Esas 6 palabras se marcaron en mí como una cicatriz. Sonreí cortésmente, pero por dentro me prometí que un día se arrepentiría de haberme subestimado. Empecé con poco. Con 15.000 euros que había reunido dando clases particulares, haciendo trabajos de programación como freelance y con algunas pequeñas becas. Alquilé un estudio interior diminuto en Malasaña. Tenía la pintura desconchada, un grifo que goteaba y una ventana que daba a un patio de luces. Pero era mío. Y por primera vez en mi vida, sentí que respiraba un aire que solo me pertenecía a mí. Pasé innumerables noches en mi escritorio programando hasta que se me nublaba la vista, impulsada por café soluble y pura determinación. Creé un seudónimo, Sofía Arenal. El nombre provenía de una calle tranquila cerca de la universidad por la que solía pasear, un lugar donde nadie me conocía y podía fingir ser quien quisiera. Bajo esa identidad, fundé Arenal Tech Solutions, una empresa centrada en soluciones de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas. Mis primeros clientes fueron negocios familiares de Madrid que no podían permitirse los costosos sistemas ofrecidos por gigantes como Indra o Telefónica. Les prometí una protección asequible y eficaz y cumplí. La voz se corrió. Al final de mi segundo año, tenía contratos con empresas en Barcelona y Bilbao, y los inversores empezaron a fijarse en mí. En cada paso del camino, mantuve mi identidad oculta. Ni siquiera mis amigos más cercanos de la universidad sabían quién era Sofía Arenal.
No estaba preparada para enfrentar las preguntas, las dudas, la posibilidad de que mi familia descubriera y saboteara lo que estaba construyendo. Durante años viví dos vidas. Elena Herrera, la tranquila y olvidada hija mediana, y Sofía Arenal, la estrella en ascenso de la tecnología española. Cuando cumplí 28 años, Arenal Tech Solutions estaba valorada en 320 millones de euros. Teníamos contratos con instituciones financieras en Londres, empresas de defensa en Bruselas y una colaboración con uno de los hospitales más grandes de Madrid. Los inversores especulaban sobre la misteriosa fundadora. Los periodistas intentaban descubrir mi identidad y los competidores luchaban por mantenerse al día. Pero mi familia, ellos seguían felizmente ignorantes. Para ellos yo seguía siendo la hija que no tenía nada extraordinario que decir, la que se había desvanecido en el papel pintado de nuestra gran villa. Y les dejé creerlo porque estaba esperando. Durante años me dije a mí misma que un día llegaría el momento en que todos los desprecios, todas las risas a mis espaldas, todas las frías indiferencias en la mesa de la cena serían pagadas. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que la oportunidad llegaría. Y cuando lo hiciera, estaría preparada. Ese momento llegó en una fría mañana de noviembre. Mi padre envió un correo electrónico a la familia convocándonos a todos a casa para Nochebuena. Era inusual. Rara vez se molestaba en reunirnos a menos que hubiera algo importante. En el correo escribió: "Esta Nochebuena será diferente. Tengo un anuncio que cambiará la familia para siempre". Las palabras me provocaron un escalofrío. Conocía a mi padre lo suficiente como para reconocer el tono. Estaba orgulloso, casi eufórico, y eso significaba que el anuncio era sobre el negocio. Quizás finalmente se jubilaba. Quizás había cerrado un acuerdo importante que cimentaría el futuro de Javier. O quizás, solo quizás, era algo aún más grande. Mientras hacía la maleta en mi elegante ático con vistas al Paseo de la Castellana, muy lejos del lúgubre estudio donde todo había comenzado, me permití la más mínima sonrisa. Mi padre creía que estaba a punto de sorprendernos. Lo que no sabía era que yo tenía mi propia sorpresa. Por primera vez en mi vida, no volvía a casa solo como la hija mediana olvidada. Volvía a casa como la mujer que tenía el poder de reescribir el legado de los Herrera para siempre. Y aunque ninguno de ellos lo sabía todavía, esta Nochebuena marcaría el comienzo de un ajuste de cuentas. La villa de los Herrera siempre lucía su máximo esplendor durante la Nochebuena. El camino de entrada brillaba con farolillos que bordeaban el sendero de adoquines hasta la entrada con columnas blancas. Dentro el aire estaba impregnado del aroma a cordero asado, marisco, turrón de canela y el leve olor a cera de los suelos de roble recién pulidos. El comedor, el escenario de mi padre para cada gran proclamación, había sido dispuesto con copas de cristal, cubertería de plata de ley y vajilla de porcelana importada de Londres décadas atrás. Cada servicio llevaba nuestro escudo familiar grabado en oro. Mi madre Isabel se movía alrededor de la mesa con la precisión de un director de orquesta, enderezando servilletas que no necesitaban ser enderezadas, reposicionando velas por fracciones de milímetro y susurrando al personal que rellenara las copas de vino antes de que nadie lo pidiera. Su collar de zafiros brillaba bajo la luz de la araña, una reliquia familiar que usaba siempre que anticipaba invitados o anuncios. Javier estaba sentado frente a mí, recostado casualmente en su silla, irradiando arrogancia. Llevaba un traje azul marino de Armani combinado con un Rolex Daytona valorado en casi 75.000 euros. Golpeaba el reloj contra el borde de su copa de agua como si me desafiara a notarlo. Cuando nuestras miradas se encontraron, me dedicó esa sonrisa insufrible, la que sugería que ya sabía cuál era el anuncio de esta noche y que le involucraba a él. Mi hermana menor, Clara, parecía una modelo sacada de las páginas de Vogue, vestida con un vestido de seda color crema y un brazalete de diamantes colgando holgadamente de su muñeca. Tenía el móvil discretamente escondido debajo de la mesa, probablemente escribiendo a su círculo de gente bien sobre el evento familiar, anticipando ya un motivo para presumir. Yo me senté en silencio en mi sitio, bebiendo agua, manteniendo una expresión neutra. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero años de práctica me habían enseñado a llevar una máscara tan perfecta que ni mi propia familia podía ver la tormenta detrás de ella. Esta noche era una actuación, y yo estaba preparada para el papel de mi vida. Cuando se sirvió la cena, el personal trajo un cordero tan grande que parecía sacado de una competición gastronómica.
Mi padre cortó la primera porción él mismo, una tradición que simbolizaba su autoridad a la cabeza de la mesa. Su cuchillo brilló bajo la luz, su movimiento firme y deliberado, igual que en la sala de juntas. El silencio en la mesa estaba cargado de expectación. Finalmente, después de unos sorbos de vino, mi padre se aclaró la garganta. La sala enmudeció al instante. Incluso Clara dejó su copa de champán. Javier se inclinó hacia adelante, prácticamente vibrando de anticipación. «Tengo un anuncio importante», dijo mi padre con voz fuerte y firme. Hizo una pausa, saboreando el momento como un hombre que ama tener audiencia. «He tomado una decisión sobre Sistemas Herrera. Desde ayer, el acuerdo está finalizado». Pude ver el orgullo en sus ojos, la satisfacción de un hombre que creía que estaba a punto de dar una noticia que lo inmortalizaría. «He decidido vender Sistemas Herrera», continuó, levantando su copa en un pequeño brindis. «Y lo mejor es que el comprador llevará nuestro legado a cotas que solo podríamos soñar». Las palabras se extendieron por la mesa como una onda de choque. Clara ahogó un grito suave mientras el rostro de Javier se iluminaba de triunfo. «¿Quién es el comprador, papá?», preguntó Javier con avidez. «Alguien importante de Europa, quizás del Reino Unido, Alemania». Su voz se elevaba con cada nombre como si ya se estuviera imaginando estrechando la mano de los gigantes tecnológicos. Mi padre negó con la cabeza, una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «No, hijo, no es un conglomerado europeo. Es una empresa privada. Arenal Tech Solutions». El nombre cayó como una bomba. Clara frunció el ceño, dejando el tenedor. Javier parpadeó, su sonrisa vacilante. Los ojos de mi madre se entrecerraron, un destello de confusión cruzó su rostro por lo demás sereno. Todos en la mesa habían oído hablar de Arenal Tech Solutions. Era la misteriosa estrella en ascenso de la tecnología española, la empresa de la que se susurraba en artículos de expansión, se analizaba en 5 días y se rumoreaba que tenía contratos gubernamentales valorados en miles de millones. La prensa no dejaba de especular sobre el enigmático fundador que nunca había revelado su identidad. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no sonreír. Durante un largo momento, reinó el silencio. Los nudillos de Javier se blanquearon alrededor de su copa mientras procesaba el nombre. Clara inclinó la cabeza, sus ojos entrecerrados con sospecha, como si intentara encajar una pieza de un puzzle que no terminaba de cuadrar. Mi padre, ajeno a todo, miró alrededor de la mesa, esperando claramente un aplauso. «Esto es extraordinario», declaró. Arenal ha prometido preservar los valores fundamentales de la compañía mientras se expande a mercados internacionales. Ofrecen una visión que se alinea perfectamente con lo que siempre quise para Sistemas Herrera. Javier forzó una risa, aunque sonó hueca. «Eso es genial, papá. Fantástico. Arenal debe tener los bolsillos bien llenos para conseguir esto». Me lanzó una mirada despectiva, como si incluso en su incomodidad no pudiera resistirse a menospreciarme. Dejé mi copa de vino suavemente, el tallo resonando contra el plato de cristal. Mis manos no temblaban, aunque la adrenalina corría por mis venas. El momento que había imaginado durante años, la revelación que haría añicos su mundo, estaba aquí. «Papá», dije en voz baja, mi voz cortando la tensión como una cuchilla. «El comprador no es Arenal Tech Solutions». Todas las cabezas se giraron hacia mí. Mi padre frunció el ceño, perplejo. Las cejas de Javier se fruncieron. Clara se inclinó hacia adelante, su curiosidad agudizada. «La compradora», dije mirando directamente a los ojos de mi padre, «soy yo». El silencio que siguió fue absoluto. Los tenedores flotaban en el aire. La copa de champán de Clara casi se le escapa de los dedos. Los labios de mi madre se separaron, pero no salió ninguna palabra. Y Javier se rió, un sonido agudo e incrédulo que se quebró bajo su propia incredulidad. «Tú», se burló. «No seas ridícula, Elena. No sabes ni llevar tus propias cuentas, y mucho menos dirigir una empresa». «Papá, dile que deje de bromear». Pero no me inmuté. Sostuve la mirada de mi padre, firme e inquebrantable. «Yo soy Sofía Arenal», dije. «Cada contrato, cada acuerdo, cada euro. Fui yo. Mientras estabais demasiado ocupados ignorándome, yo estaba construyendo algo mucho más grande de lo que jamás imaginasteis».
Mis palabras cayeron como piedras lanzadas a un agua tranquila, creando ondas que llegaron a cada rincón de la sala. La mano de mi madre tembló mientras se aferraba a su collar. Clara me miró con los ojos muy abiertos, dividida entre la incredulidad y el asombro. El rostro de mi padre perdió todo el color, su boca abriéndose y cerrándose como un hombre que acaba de descubrir que su reflejo no era lo que pensaba. Javier golpeó la mesa con el puño. Imposible, gritó con la voz quebrada. Arenal vale cientos de millones. No hay forma de que tú. 320 millones, interrumpí con calma. Esa fue la valoración del año pasado. ¿Este trimestre? Las proyecciones nos sitúan más cerca de los 400. La mesa volvió a guardar silencio. El único sonido, el leve tintineo de un candelabro mientras la vibración del puñetazo de Javier recorría la madera pulida. Por primera vez en mi vida, no era la hija mediana invisible. Era la tormenta, y no tenían ni idea de lo que estaba a punto de golpearles. La sala se congeló. Los tenedores suspendidos en el aire, las bocas entreabiertas, los ojos saltando de mí a mi padre y de vuelta a mí. El sonido del fuego crepitando en la chimenea de mármol era el único ruido que se atrevía a romper el silencio. Los ojos de mi padre, afilados como el acero, se abrieron con incredulidad. Su voz salió baja, tensa y controlada. El tipo de voz que usaba en las salas de juntas cuando algo no salía como él quería. ¿De qué estás hablando, Elena?, preguntó, sus palabras cortantes. Me incliné hacia adelante, fijando mi mirada primero en Javier antes de volver a mi padre. Yo soy Sofía Arenal. Cada acuerdo, cada avance, cada contrato, fui yo. Mientras todos estabais demasiado ocupados despreciándome, yo estaba construyendo algo mucho más grande de lo que Sistemas Herrera podría soñar ser jamás. El rostro de Javier se sonrojó. Se removió en su silla, sus hombros tensándose como un boxeador preparándose para un golpe. Eso es imposible, espetó, su voz más alta de lo que pretendía. Tú no sabes nada de dirigir una empresa. Estabas demasiado ocupada amargándote en las sombras. Sonreí no con alegría, sino con la satisfacción de una hoja deslizándose limpiamente entre las placas de una armadura. ¿De verdad? Porque el último trimestre Arenal T Solutions obtuvo 58 millones de euros de beneficio. Mientras tanto, Sistemas Herrera apenas llegó a los 7,5 millones gracias a tu pequeño chanchullo en Bilbao. El color desapareció del rostro de mi padre mientras su cabeza se giraba bruscamente hacia Javier. Su voz se quebró con una mezcla de conmoción y furia. ¿Qué chanchullo en Bilbao? El ambiente en la sala cambió. Clara dejó su copa de champán con mano temblorosa. Las perlas de mi madre tintinearon débilmente mientras se las ajustaba alrededor del cuello, sus pálidos dedos delatando su nerviosismo. La máscara de superioridad de Javier se deslizó por un breve instante, sus ojos se abrieron antes de entrecerrarse en una mirada dirigida directamente hacia mí. Metí la mano en mi maletín de cuero, que había colocado discretamente junto a mi silla antes. De él saqué una elegante carpeta negra y la deslicé por la pulida mesa de caoba hacia mi padre. La carpeta aterrizó con un golpe sordo que resonó más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Adelante, dije con ecuanimidad. Echa un vistazo, papá. Mi padre la abrió, sus manos firmes al principio, pero temblorosas a medida que pasaba las páginas. Dentro había documentos, correos electrónicos, registros de transacciones, archivos de empresas fantasma, todo meticulosamente recopilado y contrastado por mi equipo de contables forenses. Cada página gritaba el nombre de Javier. Dinero desviado a través de cuentas en paraísos fiscales. Fondos en Bilbao disfrazados de gastos de marketing. Contratos adjudicados a empresas que él poseía en secreto. ¿Crees que nadie se da cuenta de tu corrupción?, pregunté, mi voz tranquila, casi gentil, aunque el peso de mis palabras cayó como martillazos. Casi llevaste a la bancarrota a Sistemas Herrera. Por eso tuviste que vender con tanta urgencia. Pensaste que era el momento oportuno. Pero la verdad es que era supervivencia. Estabas intentando salvar la empresa de la codicia de tu propio hijo. Las manos de Javier se convirtieron en puños sobre la mesa. Esto es mentira, gritó, su voz quebrándose. Ella ha falsificado esto. Está celosa, papá. ¿No lo ves? Intenta destruirme porque sabe que nunca será como tú.
La mandíbula de mi padre se tensó mientras escaneaba otra página. Sus labios se afinaron en una línea tan afilada que parecía que se cortaría si hablaba. Los documentos son reales, dijo finalmente su voz hueca, como si le hubieran quitado el aire del pecho. Reconozco las firmas. Reconozco las cuentas. Levantó la vista hacia Javier, un hombre que hasta esta noche había sido su orgullo y su legado. «Me has robado». Javier empujó su silla hacia atrás con un chirrido contra el suelo, su rostro contorsionado por el pánico. «Hice lo que tenía que hacer. No entiendes la presión a la que he estado sometido. Esperas que esté a la altura de tus estándares imposibles, pero nunca me diste las riendas. Tuve que labrarme mi propio camino». Blanqueando millones, repliqué, mi voz lo suficientemente afilada como para cortar. ¿Apostando con la misma compañía que se suponía que ibas a heredar? Clara, que había estado en silencio hasta ahora, susurró. Javier, dime que esto no es verdad. Sus ojos brillaban, su voz temblaba, dividida entre la lealtad a su hermano y el horror por lo que estaba escuchando. Javier se volvió hacia ella como un animal acorralado. Cállate, Clara. No sabes nada de dirigir una empresa. No sabes lo que es llevar el nombre de esta familia sobre tus hombros. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no volvió a hablar. Mi madre, pálida y temblorosa, finalmente encontró su voz. Ricardo, le susurró a mi padre. Por favor, todo esto no puede ser verdad. Es nuestro hijo. Mi padre se levantó lentamente, los documentos temblando en sus manos. Su rostro estaba ceniciento, su autoridad resquebrajándose bajo el peso de la traición. Se suponía que era mi sucesor, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. El que llevaría todo adelante y en cambio, se volvió hacia Javier, su voz rompiéndose. Lo has destruido. Javier golpeó la mesa con la palma de la mano. No me eches la culpa a mí. Tú me hiciste así. Me lo diste todo y luego me recordabas cada día que nunca era suficiente. Así que sí, tomé lo que creía que merecía. Me levanté de mi silla, mi voz firme e inflexible. Y al hacerlo casi nos arruinas a todos. Pensaste que nadie estaba mirando, pero yo sí. He estado observando durante años, Javier. Mientras tú jugabas al príncipe, mientras Clara jugaba a la consentida, mientras papá se deleitaba en su imperio, yo estaba construyendo algo propio. Y cuando tropezaste, estuve allí para ver cada paso en falso. El silencio que siguió fue sofocante. Mi padre se dejó caer de nuevo en su silla, con el rostro hundido entre las manos. Las lágrimas de mi madre brillaban mientras se las secaba con una servilleta, su perfecta compostura resquebrajándose por primera vez en mi vida. Clara me miró con algo desconocido en sus ojos. Respeto, tal vez, o quizás miedo. ¿Y Javier? Él se quedó allí, temblando, dividido entre la rabia y la vergüenza, pero sin ningún lugar a donde huir. Su imperio de mentiras se había desmoronado frente a él, y yo había sido la que había tirado del hilo. Durante años había soñado con este momento. Pensé que me sentiría triunfante, reivindicada y poderosa. Y en cierto modo, lo hice. Pero debajo de todo eso, había algo más pesado, más oscuro. Un duelo por la familia que nunca había estado completa, un luto por la verdad que siempre había estado enterrada bajo la riqueza y el orgullo. Aún así no vacilé, porque esta noche no era solo sobre venganza. Esta noche era sobre un ajuste de cuentas. El silencio que se apoderó del comedor después del colapso de Javier fue más pesado que cualquiera que hubiera conocido. Nos oprimía como si la araña de luces sobre la mesa pudiera estrellarse contra el suelo en cualquier momento. Durante años había sido ignorada en esta mesa, despreciada, pasada por alto, tratada como poco más que ruido de fondo. Pero ahora, por primera vez en mi vida, todos los ojos estaban puestos en mí. Y ya no miraban a través de mí. Me miraban con miedo, respeto y algo que rayaba en el asombro. Enderecé los hombros, juntando las manos pulcramente sobre el mantel. No compré sistemas Herrera por venganza, comencé en voz baja, mi voz firme, controlada. La compré para proteger el nombre Herrera de ser arrastrado por el fango. A partir de este momento Sistemas Herrera y Arenal Tech Solutions se fusionarán, y la dirigiré yo sola. Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire, demasiado pesadas para que nadie las asimilara. Al principio mi padre intentó hablar,
pero su voz se quebró, temblando con algo que nunca había visto en él. Incertidumbre. Elena, no lo entiendes. Entiendo perfectamente, le interrumpí, mi tono más agudo de lo que pretendía. Me subestimasteis. Todos vosotros. Pero mientras estabais ocupados exhibiendo a Javier como el heredero y a Clara como la niña de oro, yo estaba aprendiendo. La invisibilidad me enseñó a ver todo lo que os perdisteis. Y ahora la hija mediana que ignorasteis es dueña de la dinastía que pensasteis que siempre pertenecería a Javier. Al otro lado de la mesa, Javier empujó su silla hacia atrás con un chirrido de madera contra mármol. Su rostro estaba contorsionado por la ira, pero el fuego en sus ojos se había extinguido. Sabía que estaba acabado. Todo su poder, toda su arrogancia, habían sido despojados en una sola noche. No dejaré que destruyas a esta familia, siseó, pero su voz temblaba. Tú ya lo hiciste, respondí. Sus puños se cerraron a sus costados, pero no atacó. No le quedaba lucha, solo el orgullo hueco de un hombre que ya lo había perdido todo. Salió furioso del comedor, las pesadas puertas de roble cerrándose de golpe tras él. Clara, por una vez, no lo siguió. Se quedó sentada con el rostro pálido, los ojos muy abiertos. Luego, casi tímidamente, susurró unas palabras que nunca esperé oír de sus labios. Estoy orgullosa de ti. La sala exhaló. Mi madre se secó los ojos con una servilleta. Su compostura cuidadosamente elaborada se había roto sin remedio. Mi padre se desplomó en su silla, mirando los documentos frente a él como si fueran lápidas, marcando la tumba de todo lo que había construido. Esa noche marcó el final de la familia Herrera, como siempre la había conocido, y el comienzo de algo nuevo. Las semanas que siguieron fueron un auténtico caos. La noticia de la adquisición se extendió como la pólvora por Madrid, Barcelona y a través del Atlántico. La misteriosa gigante tecnológica Arenal resulta ser una Herrera, resonaba en la portada de Expansión. Los reporteros acamparon frente a mi ático ansiosos por un comentario, una foto, un vistazo de la mujer que había engañado a toda la industria. Algunos me aclamaron como una visionaria, otros me llamaron despiadada. Ambas cosas eran ciertas. Dentro de la familia, las consecuencias fueron sísmicas. La corrupción de Javier fue investigada casi de inmediato. Con los documentos que proporcioné, las autoridades federales iniciaron una investigación que rápidamente desenmarañó sus empresas fantasma y sus cuentas en el extranjero. Intentó culpar a los directivos intermedios, pero las pruebas eran irrefutables. Para un hombre que una vez se creyó intocable, el sonido de las esposas cerrándose eventualmente resonaría más fuerte que cualquier elogio que hubiera recibido. Mi padre, antaño el inquebrantable titán de Sistemas Herrera, se vio forzado a jubilarse. No me lo discutió. En realidad, no tenía opción. Su imperio se había desmoronado ante sus narices, y la hija que había subestimado había intervenido para salvarlo. Al principio se resistió incluso a reconocer mi papel, llamándolo suerte o casualidad. Pero con el tiempo, en momentos más tranquilos, vi el destello de un respeto reacio en sus ojos. Nunca lo admitiría en voz alta, pero sabía que yo había hecho lo que él no pudo. Mi madre, siempre la cómplice silenciosa, me sorprendió. Durante años había desempeñado el papel de anfitriona perfecta y esposa leal, sin cuestionar nunca el favoritismo de mi padre. Pero después de esa noche, empezó a hablar de otra manera. Me rogó que no apartara a Javier por completo, me suplicó que restaurara la paz en la familia. La escuché, pero no cedí. La paz no era algo que se restaurara tapando la traición. La paz tenía que reconstruirse desde los cimientos. Ladrillo a ladrillo, verdad a verdad. Y Clara, la dulce y mimada Clara, fue la que más me sorprendió de todas. Empezó a llamarme. Al principio, era una vez a la semana. Conversaciones tentativas que se sentían incómodas, casi forzadas. Pero poco a poco, los muros entre nosotras empezaron a desmoronarse. Me hacía preguntas sobre mi empresa, sobre cómo la había construido, sobre lo que se sentía al llevar tanta responsabilidad. Por primera vez en nuestras vidas, me miraba no como la hermana en la sombra, sino como alguien a quien podía admirar. Profesionalmente no perdí el tiempo. Reestructuré la empresa de arriba a abajo. Sistemas Herrera, hinchada por la ineficiencia y plagada de los tratos imprudentes de Javier, fue desmantelada hasta los cimientos.
Se fusionaron departamentos, se despidió a ejecutivos redundantes y se incorporó sangre nueva. Traje a mis principales lugartenientes de Arenal Tech Solutions y los instalé como el nuevo equipo directivo. El consejo de administración se resistió al principio, aferrándose a la vieja guardia, pero les recordé una verdad innegable: ahora yo era la accionista mayoritaria. Mi firma pesaba más que todas sus protestas juntas. En un mes Sistemas Herrera dejó de existir como antes. En su lugar surgió Herrera Arenal Technologies, una potencia híbrida que combinaba el legado de Herrera con la innovación de Arenal. Recuerdo estar de pie en la sala de juntas del último piso de la sede de Madrid durante la presentación. El horizonte se extendía más allá de las paredes de cristal, la Castellana brillando bajo el sol de invierno. Mi nombre, Elena Herrera Arenal, estaba grabado en el nuevo membrete de la empresa. No era solo una fusión de negocios. Era la fusión de mis dos vidas, la hija olvidada y la fundadora oculta. Mientras contemplaba la ciudad, me di cuenta de algo que me sorprendió. La venganza me había impulsado durante tanto tiempo que pensé que era el destino. Pero de pie allí, al timón de un imperio que había forjado con mis propias manos, entendí que la venganza era solo el principio. Lo que realmente había ganado era reconocimiento, poder, libertad, la oportunidad de construir un nuevo legado, no uno corrompido por el favoritismo y el secretismo, sino uno moldeado por la resiliencia y la visión. Mi padre, con el tiempo, se ablandó. Una tarde, meses después, lo encontré sentado en la biblioteca, con un vaso de whisky en la mano, mirando el fuego. Cuando entré no levantó la vista, pero su voz fue tranquila. Me equivoqué contigo, dijo. Solo 4 palabras, pero valían más que todos los elogios vacíos que jamás había dedicado a Javier. Mi madre finalmente también aceptó el nuevo orden. Aunque nunca dejó de preguntar por Javier. Se había convertido en un fantasma en la familia, un nombre susurrado, pero nunca pronunciado demasiado alto. Su ausencia era una herida que aún no había cicatrizado y que quizás nunca lo haría. Y Clara, ella se convirtió en mi aliada. No en mi igual, todavía no, pero en alguien que finalmente me vio por quien era. Me dijo una vez tomando un café en Madrid: siempre fuiste la más fuerte, Elena. Simplemente éramos demasiado ciegos para verlo. Ahora, cuando entro en las oficinas de Herrera Arenal Technologies, los empleados ya no me ignoran. Se enderezan, me saludan con respeto, a veces incluso con asombro. Mi nombre tiene peso en las salas de juntas desde Madrid hasta Londres. Y por primera vez en mi vida, no soy invisible. Soy innegable. Y esta vez, nadie olvidará jamás mi nombre.